Seminario Médico, cultura médica al alcance de todos. Un espacio de Academia Javeriana. La anemia es considerada una enfermedad silenciosa y muchas veces puede confundirse con estrés o cansancio acumulado, ya que sus principales síntomas son la fatiga excesiva, palidez, mareos y palpitación. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad está situada dentro de las 10 principales que afectan a la población mundial. La principal población afectada son los bebés con un 25%, niños de 4 años un 43%, un 37% a los niños entre los 5 y 12 años, las mujeres en un 40% y las que están en edad fértil un 15%. En el 2005, estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud detectaron que esta enfermedad afectó a 1.620 millones de personas, es decir, al 24.8% de la población mundial. Bienvenidos a Seminario Médico, cultura médica al alcance de todos en Javeriana Estéreo 91.9. Bienvenido, doctor Silva. Muchas gracias por su bienvenida y bienvenido a usted también al programa, doctor Cataño. Tenemos hoy un tema como que se trata poco en los programas de esta índole, y es la anemia. Sí, es un tema, digamos, general, pero que llama mucho la atención porque creo que hay información como muy imprecisa alrededor de ese tema. Se habla muy general y muy, yo creo que equívocamente, sobre el tema de la anemia. Claro, pero le traigo una especialista de alto turmeque, la doctora Marianely Niño de Arboleda. La doctora Marianely Niño de Arboleda es hematología pura. Pero vale la pena resaltar que la doctora Marianely es la directora del Centro Javeriano de Oncología. Además, que es, digamos, una institución bastante importante para el Hospital San Ignacio y la Universidad Javeriana. Bienvenida, doctora Marianely. Muchas gracias al doctor Silva y al doctor Cataño. Sí, el Centro Javeriano de Oncología es una institución muy valiosa, es el producto de una mente brillante que fue el padre Arango y que ha servido a muchísima población con cáncer que padece y que sufre en estos tiempos modernos de tanto cáncer. Doctora Marianely, empecemos por definir o por explicarle a la gente qué es la anemia. La anemia es la falta de glóbulos rojos, ya sea porque no se producen lo suficiente o se pierden o hay alguna situación que impida que esos glóbulos tengan la función adecuada. ¿Y cuál es la importancia, cuál es la función de los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos tienen una misión que es fundamental para la vida, que es llevar el oxígeno a los tejidos. Es básicamente eso. Tiene en su contenido hemoglobina y la hemoglobina es muy ávida por el oxígeno y lo transporta. Lo lleva a todos los órganos del cuerpo humano. Se mete por todas partes. Lo que pasa es que son varios los tipos de anemia. Entonces, algunos son una enfermedad en sí y otros son solamente un síntoma, ¿o cómo es eso? ¿Cómo se explica esa parte? La anemia, y yo me atrevería a decir que cualquier enfermedad en la sangre que se refleja en el cuadro hemático es muy grave. Es decir, puede ser una anemia y la mayoría de todos nosotros hablamos como en principio de la anemia por falta de hierro, por ejemplo, que puede ser grave y que es una de las más comunes. Pero cuando hay una anemia que no tenga una explicación, busque cáncer. ¿Cuál es la fuente de los glóbulos rojos en el ser humano? Se producen en dos, digamos, etapas de la vida. En el bebé, in útero, se produce en el hígado y en el vaso. Y a medida que va madurando, cuando el niño nace, se produce básicamente en forma exclusiva en la médula ósea. Esa es la fuente de los glóbulos rojos. Si existe eritropoyesis extramedular, eso ya implica que puede haber alguna enfermedad.
porque no es normal. Eritropoyesis es la formación de nuevos glóbulos rojos. Eritropoyesis es la fábrica de los glóbulos rojos, es la forma como se fabrica. Usted nombró un examen que se llama cuadro hemático. ¿Qué es un cuadro hemático y para qué sirve? Bueno, yo estoy con 2 cirujanos y les voy a decir mi opinión porque el cuadro hemático es el reflejo de la función de la médula ósea. Es exactamente lo que hace el cuadro hemático. Produce esta médula las células blancas, las células rojas y las plaquetas. Entonces, cada uno de estas líneas celulares tiene una serie de recuentos también, pero es fundamental mirar el cuadro hemático en su contexto, no solamente una hemoglobina o unas plaquetas o un hematocrito, sino el cuadro hemático en general por lo que representa. Nos muestra cómo está la función medular, cómo está la producción de la sangre de esa persona. Hay condiciones, digamos, fisiológicas donde uno puede permitir un grado de anemia, condiciones especiales durante el desarrollo, o hay algo en donde uno puede decir, bueno, vamos a permitir que esté un poco anémico. No digamos permitir, sino que se presentan en forma fisiológica algunas etapas de la vida también en que puede haber un poco de anemia. Digamos, el niño por debajo de 1 año casi siempre tiene una hemoglobina un poquito baja por la alimentación. Y luego en los preescolares, también cuando su alimentación no es muy adecuada, pueden tener ciertos grados de anemia. ¿Y en la vejez? Podría ser, es decir, en este momento el envejecimiento es uno de los temas más apasionantes que hay a nivel de todas las especialidades. Y sí, hay un cansancio, por decirlo así, en la producción. Eso no quiere decir que sea tolerable, pero de todas maneras puede presentarse ciertos niveles. Se puede esperar, claro. Sí. ¿Cuál es la relación entre el hierro y la anemia? El hierro es uno de los elementos que son fundamentales para la producción del glóbulo rojo, en compañía del ácido fólico y de la vitamina B12. Si uno tiene muy buenos niveles de hierro, pero carece de vitamina B12 o de ácido fólico, también tiene anemia. Por eso es tan importante el enfoque que pueda tener en el cuadro hemático el análisis de los glóbulos rojos, de la forma de los glóbulos rojos, la morfología. Si están pequeños o están pálidos, muy probablemente puede ser una anemia ferropénica, falta de hierro. Y por el contrario, si están grandes o no sintetizan muy bien la hemoglobina, puede ser por defecto de B12 o de ácido fólico. Bueno, yo los voy a invitar a una pausa en Seminario Médico para que continuemos hablando sobre este importante tema. Los primeros síntomas que puede presentar una persona que sufre de anemia es leve palidez en la piel, disminución del color rosado de los labios y las uñas. Sin embargo, estos cambios son graduales, lo que dificulta la detección de la enfermedad. Cuando la anemia es provocada por destrucción excesiva de glóbulos rojos, los síntomas también pueden incluir ictericia o piel amarilla, vaso agrandado y la orina más oscura de lo normal. Cuando la anemia es causada por falta de hierro en lactantes y preescolares, a los síntomas normales se les puede sumar retrasos en el desarrollo y alteraciones del comportamiento, tales como disminución de la actividad motora y problemas en la interacción social. Continuamos hablando de anemia con la doctora Marianelli Niño de Arboleda y con el doctor Juan Guillermo Cataño, quien es el que hoy está dirigiendo este tema específicamente. Doctora Marianelli, ¿cuáles son las causas más frecuentes de anemia en nuestra población? En nuestra población, pues indudablemente la anemia ferropénica, como les dije, defecto de B12 o ácido fólico, y en ciertas áreas rurales puede ser la uncinaria, que es un parásito que chupa un poquito de sangre y hace pérdida crónica. Básicamente esas. ¿Esa todavía hay, uncinaria, en nuestro medio? Mm. Es frecuente eso. Yo pensé que eso era historia, Patria. ¿Y hay algunas causas ginecológicas de anemia? Sí, la pérdida, y es interesante porque dentro de la historia que uno le hace a las mujeres, sobre todo cuando son anémicas,
una pregunta clave es preguntarle si de pequeñita tuvo anemia o si se apareció en alguna etapa de la vida. Y la respuesta es la relación cuando aparece el periodo menstrual. Si el periodo menstrual es abundante y no alcanza a recuperar esa pérdida, llega a la larga anemia. Y ahora tenemos otra causa que la voy a mencionar porque es frecuente, y es cuando se hacen bypass gástrico que no se reemplaza. O se hace cirugía gástrica para un cáncer, cuando no se reemplaza, se quita la parte del estómago que lo absorbe y puede haber una anemia, frecuentemente por deficiencia de las 3 vitaminas. Bueno, ya relacionado con eso, las dietas, por ejemplo, que son motivadas por vanidad, ¿hay algunas que terminan en anemia? ¿O alguna especial? Sí, a veces cuando las dietas son un poco extremas y eliminan por completo la ingesta de carnes rojas o de ciertos granos que tienen hierro, como la lenteja o el frijol, pueden llegar a anemia por falta, digamos, nutricionales. Y en ese caso, pues uno debe enseñarle al ser humano que debe comer un aporte indispensable para la vida e indispensable para mantener el funcionamiento de su cuerpo. Haciendo un poquito de énfasis en las dietas, pues digamos que en general la gente relaciona muchos ciertos alimentos con la carencia o la posibilidad de obtener hierro. Particularmente oye mucho de los pacientes, por ejemplo, comer vísceras y cosas de ese estilo. ¿Eso realmente aporta nutricionalmente algo valedero en términos de anemia? Sí, indudablemente las vísceras que tienen mucho hierro puede ayudar. Hay gente que, sobre todo cuando las abuelitas empiezan a darle hígado, pues eso aporta, pero no es el tratamiento ideal, pues porque debe suplir la cantidad de hierro que haya perdido. Y la otra fuente es la morcilla, que es muy rica en hierro. Sin embargo, hay muchos vegetales y granos que también son ricos en hierro, que también se pueden ingerir y promover la ingesta para que no haya deficiencia en caso de que haya alguna causa de pérdida de hierro, como la que hemos mencionado. Usted al comienzo del programa mencionó algo muy interesante que no nos puede pasar desapercibido, y decía usted, cuando se encuentra una anemia en un adulto y la explicación no es muy clara, no hay una causa evidente, busque un cáncer. ¿Cómo es eso? Sí, cuando uno está en esta profesión y relacionado con cáncer, se convierte en un referente. Entonces muchos de ustedes nos mandan anemias. Y anemia en un adulto sin mayor causa, siempre hay que llegar a la última diagnóstico, y muchos están ocasionados por presencia de cáncer, ya sea mieloma o cáncer gástrico o de colon por pérdida. Entonces, siempre yo a los alumnos les advierto, cuando uno tiene una alteración en la sangre, que es una cosa también generalizada entre la población, gracias a Dios, siempre que haya una alteración, esa alteración hay que estudiarla porque puede ser algo grave, o una leucemia, si las plaquetas bajan, o algo relacionado con la producción de los glóbulos blancos, y con los glóbulos rojos también desde el punto de vista de que puede ser pérdida por un cáncer o una mala producción. Para que nuestra audiencia pues lo entienda claramente, quiere decir que la anemia, la ausencia o la pérdida de glóbulos rojos puede estar asociada con un cáncer de cualquier órgano en el cuerpo o por una enfermedad propia de la médula ósea y la sangre. Sí. ¿La leucemia es concretamente el cáncer, entre comillas, de la sangre? ¿O cómo es esa? ¿Cómo entender claramente qué son las leucemias? El cáncer, para hacerlo muy sencillo, es la proliferación de células desordenada, ya sea en un órgano sólido o en la médula. Si empiezan los glóbulos blancos a crecer y entre esos alguna población determinada, nosotros hablamos de monoclonalidad. Eso es malo. Es decir, si aumentan exageradamente las células y forman una masa en el seno, eso es malo. O si aumentan y forman una masa en el pulmón, eso es malo. Y en la sangre, cuando esto pasa, esas células malas reemplazan las células normales y producen los cuadros que estamos hablando de pérdida de glóbulos rojos o falta de producción de glóbulos rojos o de glóbulos blancos o plaquetas. Yo quería hacerle una pregunta adicional redondeando el tema, y es, ¿nos podría explicar un poquito claramente qué es una transfusión?
Sí, es de los primeros trasplantes que se hicieron en la historia de la medicina, es ponerle un tejido de una persona a otra para reemplazar básicamente glóbulos rojos. Bueno, los voy a invitar Las entonces. Las plaquetas también se pueden reemplazar en ese sentido, sí. Bueno, vamos a ir entonces a nuestra última pausa en Seminario Médico para que de pronto un poquito más adelante hablemos de el cáncer, los estilos de vida y cómo prevenir la anemia y el cáncer y todas estas situaciones. Según las últimas encuestas de nutrición realizadas por la Secretaría de Salud, 1 de cada 2 niños entre los 6 y 11 meses de edad es anémico en Colombia. Esto quiere decir que un 60% de la población que tiene dicha edad presenta esta enfermedad. Por otro lado, está comprobado científicamente que la anemia está asociada a la pérdida de coeficiente intelectual de unos 4.5 a 10.5 puntos. Seminario Médico 91.9, Javeriana Estéreo. Hoy con la doctora Marianely Arboleda. Hemos avanzado en el tema de la anemia y vamos a desembocar en el cáncer. En el cáncer. La anemia, una manifestación de cáncer. Sí, hay una relación muy estrecha. Y digamos que yo creo que a propósito del Día Mundial del Cáncer, que fue hace alrededor de un mes probablemente, hemos tenido que hablar mucho más acerca de esos estilos de vida que favorecen y previenen esta enfermedad, estas enfermedades que pueden manifestarse en muchos casos por anemia. ¿Cuáles son esas? Sí, el 4 de febrero fue el Día del Cáncer. Es una celebración, pero yo creo que esto es una relación permanente con nuestra salud y nuestra vida. Siempre debemos estar expectantes a encontrar algún cambio. Hay algo que me parece muy importante y es que a mis pacientes les digo que guarden sus cuadros hemáticos, porque si llega alguien con anemia en cualquier circunstancia de la vida uno compara, o si hay algún cambio, subieron las plaquetas o bajaron los glóbulos blancos, uno compara. Tenemos familias, entre esa muy cercana a alguna, de varios hermanos donde todos son leucopénicos, entonces uno ya sabe que si llegó uno de los parientes, pues seguramente va a ser leucopenia constitucional o simplemente sin mayor repercusión en su vida. Pero si aparece una anemia de sopetón, puede no tener manifestación todavía el cáncer y dentro del estudio hace un estudio de médula ósea y encuentra desafortunadamente o un mieloma o una leucemia o en su defecto puede ser el hallazgo cuando el paciente tiene una pérdida por cáncer gástrico o colon. Doctora Marianely, pero nuestra audiencia se puede estar preguntando cómo hace uno para saber o qué siente cuando tiene anemia. Sí, yo creo que también es importante recalcar que un adulto, y calculo que es por encima de los 18 o 20 años, debe ir mínimo una vez al año al médico y debe hacerse un mínimo de chequeo por muchas razones. No solamente para educarse en qué debe hacer y qué debe prevenir en búsqueda de enfermedades cardiovasculares, cáncer, pulmón, piel, todo lo que pueda en un momento dañarse, sino también como para tener un récord de qué debe en cada etapa de la vida esperar. Nos encontramos desafortunadamente con personas de 25 años hipertensas o nos encontramos con niños de 17 años con un cáncer pulmonar. Entonces, la edad no excluye que uno tenga una enfermedad grave y por eso me parece que siempre tiene que tener como no solamente la prevención y la rutina de ir a un médico, aparte de que se hace uno muy amigo de los pacientes, para prevenir y para tener una educación de cómo debe vivir esa vida y evitar por lo menos el cáncer en una buena proporción. Yo quedé muy sorprendida alguna vez que revisé el tema en una publicación del MD Anderson, que es de los centros más grandes de cáncer, y decía que cerca del 85 a 90% de los cánceres son prevenibles. Entonces, claro, profundizamos el asunto
Y efectivamente, las causas genéticas no son tan frecuentes. Si las hay, son muy importantes. Hay madres, abuelas, tías e hijas que tienen cáncer de seno, por ejemplo. Y en próstata creo que también. Pero en otros pacientes tenemos que puede aparecer cáncer de piel por exceso de sol o el cáncer de pulmón por tabaquismo. El 73% puede ser producido por tabaquismo. Claro. Sí, más en hombres que en mujeres. El alcohol produce cáncer no solamente de laringe y esófago, sino de hígado, por ejemplo. Puede haber personas que tomen todo y no produzcan nada, pero hay otras que son susceptibles. ¿Qué más? La obesidad se relaciona también con ciertos tipos de cáncer y, por supuesto, la nutrición y la dieta con el cáncer de colon. Esa dieta rica en verduras y en frutas también es una medida, digamos, de estilo de vida saludable. Sí. Pero quiero aprovechar para preguntarle acerca de la anemia. ¿Cuáles son esas verduras, esas frutas que nos favorecen el mantener un estado nutricional bueno sin anemia? Bueno, es un concepto, digamos, muy generalizado. La mayoría dice, yo tengo anemia, pero estoy tomando jugo de mora, por ejemplo. Sí. O estoy tomando esa moradita, la remolacha. La remolacha. Y la mora y la remolacha son muy ricos en azúcar, en color rojo, pero no en sustancia para la sangre. Entonces uno recomienda lo que habíamos dicho, carnes rojas, leche, huevos y verduras y cereales como lenteja o frijol. Y las verduras en general. ¿Y la vitamina C sí mejora la absorción del hierro? Es maravilloso para el tratamiento. Uno siempre debe dar un juguito de mora o un juguito de naranja para tomar el hierro, porque potencia la absorción de hierro. Y de las verduras son muy ricas en ácido fólico y en B12. Doctora Marianelli, para finalizar nuestro programa, ¿cuál sería ese consejo, ese tip de vida saludable que usted le recomendaría a nuestros pacientes hoy en día para disminuir por lo menos en algo el riesgo del cáncer? Hoy en día muchos son los programas y los escritos en periódico, en revistas que recomiendan un cambio dramático para evitar el cáncer. Y si ya le ha dado cáncer, también deben adoptarse y adaptarse a una vida saludable. La vida saludable quiere decir que tiene que tener una nutrición muy rica en fibra, con los buenos elementos y todos los elementos, es decir, debe ser una dieta balanceada, debe hacer ejercicio físico y de hecho eso se está incrementando mucho, es decir, el ejercicio no solamente es para la parte cardiovascular, sino también para evitar problemas de cáncer. Y que no se engorde. No se deben engordar, no deben fumar, no deben tomar y mantener una alimentación con agua o jugos naturales, es decir, no sustancias que uno a veces ni conoce. Y hay estudios que son muy interesantes, un espectro bastante bien llevado, muy amplio, por eso las recomendaciones no son tan precisas, pero si uno come frutas, verduras, cereales, más que carnes rojas, puede también incrementar la comida de pescado, es una dieta adecuada, y fibra. Bueno, doctora Marianelli, pues de verdad que muchas gracias por acompañarnos en Seminario Médico. Doctor Silva, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Seminario Médico. Muchas gracias a Alejandra Beltrán allá en la producción y en la grabación, a usted, doctor Cataño, en la dirección del programa, y a nuestra audiencia por su fidelidad. Seminario Médico, cultura médica al alcance de todos. Un espacio de Academia Javeriana.